Saludos, bienvenidos a Estructura Socioeconómica de México. Bien, ya estamos adentrados, ya estamos metidos totalmente en la política económica llamada neoliberalista. Y quiero comenzar con un comentario que medio lo sugerí en el video anterior. Les dije, México hizo un salto cuántico económicamente e históricamente de vivir en un mercantilismo proteccionista, cerrado a las fronteras, Estado benefactor, ¿sí? A un modelo neoliberal en donde no solamente se abre la libre competencia, la libertad de precios, eh, o mercados tan solo regionales, no. Se llega al neoliberalismo, que es la cero intervención del Estado, abrirse de par en par al mundo y competir ya con empresas que tienen, o con países también, que tienen ya décadas aplicando el neoliberalismo. Un siglo tal vez aplicando el liberalismo. Y que hasta 1700 eran mercantilistas. Es decir, estamos, como México como tal, da un salto de 1970, de un año para el otro, a 1982, deja de ser un país mercantilista para convertirse en un país totalmente neoliberalista. Cuando a los países industrializados que conocemos hoy como Inglaterra, Estados Unidos, Francia, pues les costó, si no cientos de años, sí décadas. Vemos entonces cómo hasta 1770 todavía veíamos un Reino Unido mercantilista, una Francia mercantilista. Vemos cómo a partir de 1800 los países se vuelven liberalistas y empiezan ya a hacer la libre competencia, empiezan con la creación de mercados regionales, y ya hasta 1950 empieza ya con la firma del GATT a aplicarse un neoliberalismo. A México no, a México desde su corta historia como país estable de 1920 a 1980, estableció todo el tiempo una política mercantilista, y ahora de la noche a la mañana México tiene que adecuarse al mundo y dar un salto cuántico del mercantilismo hacia el neoliberalismo. No hay liberalismo para México, totalmente directo al neoliberalismo, a la globalización, en un parpadeo. Así que ya habiendo aclarado eso, que se me hace un poco injusto, pero las circunstancias de las crisis económicas por las que atravesó México, los préstamos que va a pedir al Fondo Monetario Internacional, van a forzar a México y a sus presidentes en ese tiempo, José López Portillo y Miguel de la Madrid, a abrirse al mundo sin tener otras opciones. Así que el video el día de hoy va a ser presidentes del neoliberalismo, sexenios del neoliberalismo. Bien, vamos a observar cómo comienza Miguel de la Madrid con su sexenio de 1982 al 88, para ya continuarlo Carlos Salinas de Gortari. Y aquí quiero hacer una pausa. A Miguel de la Madrid, pues no le quedó de otra más que empezar a convertir a México al neoliberalismo, aunque todavía aplicó medidas de contención mercantilistas, porque recuerden que en ese momento México estaba en la peor crisis de su vida, que se la había heredado José López Portillo, con su política del desarrollo acelerado y apostarle todo al petróleo. Deja México en la bancarrota y se le presta a México en el periodo de Miguel de la Madrid, siempre y cuando México se abriera al mundo, se afiliara al GATT,
y empezar a aplicar políticas neoliberalistas. Sin embargo, todavía Miguel de la Madrid aplica medidas de estado benefactor por la grave crisis que está sufriendo, ¿sí? México. Tal vez de haberle preguntado a Miguel de la Madrid si es que hubiera sido su deseo convertir a México en un país neoliberalista, posiblemente la respuesta hubiera sido no. Sin embargo, no le quedó de otra más que empezar a preparar a México para el libre mercado y el neoliberalista. Ahora, el sexenio que realmente está convencido con la política neoliberalista, que es un neoliberalista de hueso, ¿sí? que viene de estudiar en Harvard, un economista de la universidad, la mejor universidad de Estados Unidos, de Harvard, es Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari va a ser el presidente neoliberalista por excelencia y va a ser el presidente que va a empezar a aplicar, a modificar y hacer todo lo que sea necesario para que México se convierta en un país neoliberalista. ¿Hablamos de qué? Hablamos de todos los cambios que se tienen que hacer en México en cuanto a reformas legales, en cuanto a privatizaciones se refiere, ¿sí? Y flexibilización de las leyes. Así que este sexenio que vamos a ver de Carlos Salinas de entre 1988 y 1994, vamos a ver que Salinas va a ser el fontanero, va a ser el arquitecto de todo lo que sea necesario para que se aplique bien el neoliberalismo. Bueno, bien es por decirlo de alguna manera. Tan así que él va a ser el máximo privatizador de empresas en México, va a ser el máximo reformador de la Constitución, ¿sí? Que eso lo vamos a ver en el video sobre las reformas estructurales que tuvo que aplicar México para entrar de lleno al neoliberalismo, e inclusive el que firma el tratado más emblemático llamado el TELCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con Estados Unidos y Canadá, en donde estos tres países forman un mercado regional y hay cero aranceles, pueden pasar mercancías entre fronteras sin ninguna clase de impuestos. Bien, habiendo hecho ese paréntesis, vamos a continuar con el sexenio de Ernesto Zedillo, del 94 al 2000. El cambio político, cambio de partido, más no político. Viene el cambio con Vicente Fox. Después de haber sido gobernado México por más de 70 años por el PRI, de hecho exactamente 71 años, desde 1930 con la fundación del PNR de Plutarco Elías Calles hasta el 2000, corren 71 años. Sabemos que el PRI ha cambiado de nombres, ¿sí? Nació como el Partido Nacional de la Revolución, PNR. Después se cambia su nombre en 1938 a ser Partido de la Partido PRM, Partido de la Revolución Mexicana. Y ya con Manuel Ávila Camacho, en 1946, se le cambia a PRI, Partido Revolucionario Institucional. Así que el mismo partido ha gobernado el país por más de 71 años. En el 2000, ya cansados de tantas crisis, de tantos malos gobiernos, de corrupción y de tantas represiones, ¿sí? De un presidencialismo que ha vivido hasta Ernesto Zedillo, en donde todo lo que decía el presidente de la República, sí señor, viene un cambio de partido y comienza a gobernar el PAN. Pero el hecho de que gobierne el PAN no quiere decir que va a cambiar la política económica, porque resultó que Vicente Fox, administrador de empresas, un ex empleado de Coca-Cola, pues lo único que va a hacer es realmente acrecentar el neoliberalismo en México y va a administrar el país como presidente como si estuviera administrando una empresa privada. Así que también Vicente Fox se le ha de recordar como uno de los presidentes que también quiso
privatizar absolutamente todo, mas el pueblo no lo dejó. Él quiso privatizar la electricidad, es decir, Luz y Fuerza del Centro, la Comisión Nacional de Electricidad, quiso privatizar Petróleos Mexicanos, todavía esas dos empresas que siguen siendo de México, y hasta los hospitales. Sin embargo, México no se lo permitió. Pero de haberlo querido, Vicente Fox hubiera privatizado lo único que nos queda como país de empresas paraestatales: el IMSS, la Comisión de Electricidad, la Comisión Nacional de Electricidad y Petróleos, Pemex, que está a punto de ser privatizado todo esto. Después le va a seguir también del PAN Felipe Calderón, del 2006 al 2012. Vuelve el PRI. Tan nefastos fueron los gobiernos del PAN que México creyó que volviendo al PRI iba a cambiar algo. Vuelve el PRI con Enrique Peña Nieto del 2012 al 2018. Y finalmente, ya cansados el pueblo, con tanto el PRI y el PAN, que se dieron cuenta que realmente el hecho de que hayan cambiado de partido no significaba que iban a cambiar de política económica o de política social inclusive, votaron por un partido que se dice de izquierda, que va a ser Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, yo lo coloco todavía como un presidente neoliberalista, a pesar de que ha sido reconocido este presidente, o él se dice que es de la izquierda, que su gobierno es primero los pobres y que ya el neoliberalismo se acabó. La verdad es de que sigue aplicando políticas económicas totalmente neoliberalistas. El hecho de que dé becas a estudiantes, de que dé apoyos económicos a familias, a los miembros de la tercera edad, no quiere decir que nos hayamos convertido en un país mercantilista o en un estado benefactor. Tal vez un estado benefactor, sí, pero no quiere decir que hayamos dejado de ser un país neoliberalista, porque sigue aplicando las mismas políticas económicas de sus predecesores. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en estos sexenios? ¿Qué es lo que va a pasar en esos sexenios? Pues hay que ajustar a México a lo que el mundo está exigiendo. Es decir, hay que ajustar a México, hay que preparar a México para que entre a ser un país neoliberalista. Y así entonces vamos a ver cómo entre 1982 hasta no se sabe cuándo volvamos o sigamos siendo neoliberalistas, vamos a ver cómo se reforma la Constitución. Se le van a conocer como las reformas estructurales a esos artículos de los cuales nos enorgullecíamos tanto de la Constitución de 1917, que decíamos: por primera vez en el mundo, en todo el mundo, escuchen las palabras, me lleno al decirlas, ¿sí? Se publicó una constitución no socialista, sino social. Que hablábamos en esos videos y en esas clases es muy diferente hablar de un país social a un país socialista. En un país socialista, ya lo sabemos, es en donde el gobierno controla absolutamente todo, todos trabajan, todos reciben lo mismo, es comunista. A un país social en donde, como México, seguimos siendo capitalistas, creemos en el derecho del individuo, pero se protegen a las clases sociales más desfavorecidas, como a los obreros, se protege a la niñez, se protege a los campesinos, ¿sí? Y eso nos habla de que hay una intención de beneficiar a todos los estratos sociales. Pues bien, eso se acabó con Carlos Salinas de Gortari. El principal reformador, vuelvo a repetirlo, va a ser Carlos Salinas de Gortari. Y Carlos Salinas de Gortari le va a dar en la torre a esos artículos grandiosos como el 27 de la Constitución, de lo cual hablamos mucho, sobre la posesión de la tierra, en donde decíamos que solamente los mexicanos podían ser dueños de la tierra mexicana, y que de hecho, una vez que se repartía a los campesinos no la podían vender porque se entendía que esa tierra era su modo de subsistencia. Si se le daba la libertad al campesino de vender esas tierras,
pues el campesino se iba a quedar sin nada e iba a volver a la pobreza en la que vivió durante el Porfiriato, por ejemplo. Pues Carlos Salinas de Gortari lo modifica y autoriza que campesinos puedan vender sus tierras. Y esto puede decir, pues qué bueno, se le dio la libertad al campesino de que si tenía alguna emergencia, vendía sus tierras. Sí, vendía sus tierras para salir de un problema, pero pobre para el resto de toda su vida, porque no tenía ya más modo de producción. Modificaciones al artículo 123 donde se empiezan a flexibilizar las leyes laborales para que se trabaje más, se cobre menos, ¿sí? Privatización a más no poder, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Carlos Salinas es uno de los mayores privatizadores de la época neoliberal en México, más no el último. Abrir las puertas al libre comercio, aperturas de fronteras, ¿sí? Y lo que va a traer las reformas estructurales es, se tiene que reformar la Constitución para que se pueda privatizar, para que se pueda dar libre comercio y para que México pueda firmar tratados de libre comercio. Ahora, también las reformas estructurales, las consecuencias que nos va a traer es de que realmente el país se va a convertir en un país de obreros. Adiós milagro mexicano en donde se buscaba que México fuese un país industrial, que fuese un país donde nacían empresas, se desarrollaban industrias y daban empleos a mexicanos bien pagados con sus derechos laborales y todo lindo y bonito. No, se acabó. Ahora lo que se busca es hacer leyes laborales tan paupérrimas, tan miserables, que a las empresas extranjeras les interese venir a México porque aquí la mano de obra es muy barata. Les conviene, su producto le va a salir mucho más barato. Entonces, lo que ha ocasionado es de que México ya no sea más un país autoindustrial o dueño de su industria. No, lo que ha pasado es de que se ha traído empresas y se contratan a mexicanos, lo que nos ha vuelto un país de obreros y una desigualdad social que ya sabemos. Vamos a profundizarlo eso más en las reformas estructurales. Ahora, lo que hablábamos, ¿sí? Las reformas estructurales lo que han traído es principalmente flexibilización legal en cuanto a abaratamiento de la mano de obra, ¿sí? Quitarle derechos a los obreros, a que todas las leyes estén al servicio de la empresa para su beneficio. Y sí, efectivamente va a haber empleos, sí, pero ¿qué clase de empleos? ¿Son buenos? ¿O son simplemente empleos de obreros? Empleos de contratación que trabajan para una empresa extranjera, pero que no les da como para ser líderes o dueños de sus propios destinos. Hasta aquí quedamos. Espero que haya sido tan grato para ustedes como para mí. Esperen el siguiente video que va a tratar sobre las reformas estructurales que México tuvo que hacer para borrar todo su pasado mercantilista y entrar de lleno al liberalismo. Soy Gonzalo Echanis, gracias por ver, compartan, suscríbanse, denle like y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.